Hola, hola, gentucilla. Hola, hola, adoradores de Fede Valverde a partir del día de ayer. Hola, hola, Manchester City, que has hecho otro ridículo en el Bernabéu, Pep Guardiola. Y bueno, hola a todos los madridistas que nos estáis escuchando aquí en la silla de Gafán. Bueno, ya sabéis que el resultado de ayer fue muy positivo. Real Madrid 3, Manchester City 0. Un resultado que sinceramente yo no hubiese puesto dinero por él. Creo que sorprende, como se dice mucho en la tele, a propios y extraños, ¿no? Creo que es un, creo que es un resultado que no estaba en la mente de muchas personas y menos como se dio, ¿no? Con hat-trick de un gran Fede Valverde que yo creo que ha hecho el mejor partido de su vida, seguramente. Y mira que tiene partidos buenos este chico en Champions. Ahora hablaremos un poco de cómo hemos visto su partido, evidentemente, cómo hemos visto el partido del Madrid, qué lecturas podemos sacar, pero creo que hay que decir que la afición ya se merecía un regalo así, ¿no? Ya tocaba porque son muchos partidos sufriendo, muchos partidos pasándola mal, prácticamente 2 temporadas de absoluta mierda. Es verdad que esto no te resuelve la temporada porque queda la vuelta y luego queda los cuartos contra el Bayern y todo lo que tú quieras, que va a ser un camino difícil si no imposible, pero creo que esta semana por lo menos vamos a descansar bien, vamos a ser un poco más felices con el Madrid, que también toca. Y ya sabéis que yo en cuanto pasa el tren de la felicidad del Madrid o de la ilusión, lo cojo con las dos manos, me ilusiona muy fácil, esto siempre lo hablo con Petrelli, nos ilusionamos fácil, pero porque hay que vivir así el fútbol, si no, estás jodido, ¿no? Y nada, seguramente haga una otra tertulia ya más coral con pues hablando un poco del post, pero hoy quería hablar con mi hermano Marce, que hacía tiempo que no hablaba con él, y qué mejor que después de por fin una victoria, ¿no? Que siempre hablábamos en épocas más durillas, después de alguna derrotilla o mucho de la gestión del club, etcétera, etcétera. Entonces nada, vamos a presentarle. Hola Marce, ¿qué tal está, guapo? Hola Galán, ¿qué tal, tío? Pues oye, pues la verdad es que bastante contento por justo esto que dices, ¿no? Por entrar a tu espacio en un momento positivo, ¿no? Porque es verdad que los últimos 2 años, 22 meses o lo que hayan sido, pues han sido bastante negativos en Sí. general, de dinámicas muy malas y claro, pues evidentemente poquitas noticias positivas ha habido, ¿no? Yo creo que realmente si hacemos un poco análisis de estos 22 meses, es probable que los dos únicos momentos positivos que hayamos tenido así, positivos de verdad, de sensación de cierta plenitud en algún momento, pues precisamente se hayan dado en los partidos contra el City en el Bernabéu, ¿no? O sea, esa eliminatoria de 16 avos del año pasado, que el equipo parecía en febrero que estaba cogiendo un buen tono, ¿no? O sea, parecía por lo menos que tenía cierta competitividad antes de la eliminatoria contra el Atlético en octavos y ahora precisamente pues en este partido que en el que también se ha conseguido un resultado muy contundente, también con un hat-trick de un futbolista del Madrid y que bueno, pues son por lo menos, ¿no? La sensación de esa sensación de oasis en el desierto de momento y bueno, también con lo bonito que tiene este momento de que claro, estás un poco no te sabes cómo acaba el cuento, pero bueno, oye, tienes la sensación de decir, oye, pues a ver si esto es el principio de algo, o, ¿no? Por lo menos el decir, vivo un día más, voy a tener otras tardes voy a tener otras tardes de disfrutar, ¿no? Porque yo creo que ayer se comentaba mucho en redes, en la radio, recuerdo antes del partido, iba en el coche a casa escuchando la radio y se hablaba como que había un ambiente un poco... no era un ambiente de Champions, ¿no? No había como esa intensidad, esa sensación bueno, de la afición, ¿no? Que vaya al estadio con esos nervios, esa ilusión, ¿no? Como que había esa sensación de un poco Y bajonera, bueno, bajonera de total. bajonera, sí, Sí. de uff, madre mía, hoy lo que toca, hoy va a tocar sufrir muchísimo, ¿no? Había como esa sensación de inferioridad
justificada, en mi opinión, evidentemente, porque el equipo es el que te ha llevado hasta aquí, no es una cosa de que la afición se ha vuelto loca. Y claro, de repente te encuentras con este regalo inesperado y claro, sabe a gloria, ¿no? Porque es eso, es decir, has tenido tan poquitos regalos de estos en los últimos 2 años prácticamente, que claro, que cuando te viene uno, pues oye, hay que disfrutarlo y creo que es momento de celebrarlo, que ya habrá tiempo para lamentaciones y para lo que haga falta. Totalmente, tío. Y es que, mira, yo ayer estuve en la previa, por eso tengo esta voz de fumador desde los 12 años. Eh, y es verdad que hubo bastante gente, la verdad hay que decirlo. Yo me esperaba un poco menos de asistencia, pero la verdad que se le veía a la gente un poco extraña, ¿no? Como diciendo, a ver qué pasa. La gente hablaba de las alineaciones y sobre todo hacían enfoque en el banquillo, ¿no? Decían, madre mía, lo que tenemos en el banquillo, como vengan jodidas, ya verás, ¿no? O sea, que era un poco... Sinceramente, yo creo que una de las virtudes que tiene la afición del Madrid, porque siempre se está hablando negativamente de la afición del Madrid, pero una de las virtudes es que siempre cree, tío, que siempre tiene algún motivo para subirse al carro del creer y del motivarse y que les vale medio dedo para cogerlo y por lo menos en Champions, luego ya en Liga a lo mejor es más diferente, ¿no? Pero necesitas muy poco para ponerse ya ahí en la cresta de la ola, ¿no? Y sinceramente yo ayer, si me fijo bien, yo creo que es una de las preas en las que menos ilusión, por decirlo de alguna manera, por decirlo con alguna palabra, no sé si es ilusión la palabra, pero a lo mejor esperanza o tal, he visto en la afición, ¿eh? La gente iba pues un poco, no te voy a decir que al matadero, pero sí a que era muy probable una vacuna, ¿no? O sea, tú vas ahí, pues yo qué sé, como cuando vas al dentista, ¿no? Que dices, lo mismo me duele, lo mismo no, pero ya voy preparado para la hostia. Pues no, tío. Al final, la hostia al revés. Fue un partido pues que nos vamos a acordar siempre de él, sobre todo por la actuación legendaria de Federico Valverde. Y, y demuestra una vez más que en el fútbol muchas veces 2 más 2 no son 4 y que por eso hay tantas aristas y tantas variables a analizar. Entonces, nada, quería preguntarte, porque a mí, por ejemplo, el partido, es que 3 goles en una parte, 3 goles de Valverde, no sé, el City tampoco es que me asustó, salvo los primeros 10 minutos, que hicieron 3 centros así cruzados, que no llegó nadie, pero tampoco me generó mucho miedo, ¿no? No sé tú cómo, ahora ya a nivel deportivo y demás, ¿cómo viste el encuentro? ¿Qué lecturas así a brocha gorda sacas? Pues yo creo que es un partido complicado de analizar Mucho, tío. porque, o sea, por ejemplo, está recibiendo mucho hate Pep Guardiola por sus declaraciones. Tampoco es que dijera nada del otro jueves, ¿no? Pero yo creo que son razonables porque creo que era una sensación de decir, no entiendo muy bien lo que ha pasado, ¿vale? Ujú. Él estaba en la sensación de no entiendo muy bien qué, o sea, quiero decir, ¿qué partido se ha dado para que estemos Sí, 3-0, sí. ¿no? O sea, era un poco esa sensación. Porque, porque es verdad, ¿no? Al fin y al cabo, es cierto bueno, que el City no generó ocasiones de valor gol, más allá de la acción de O'Reilly, era más una especie de oleadas, por así decirlo, iba por oleadas, Sí, sí, total. por más cantidad que calidad, ¿no? En ese sentido. Total. Pero siento que, bueno, que al fin y al cabo eran ellos los que tenían el balón, los que estaban jugando en campo contrario, más con el pasar del encuentro y los goles del Madrid, evidentemente. Al principio sí que fue un poco más posesión dividida y un poco lo que suele pasar en estos partidos, posesión dividida hasta que el City un poco es el que va encontrando más el ritmo de balón y va tal. Y es cierto pues que el City decía, oye, tampoco hemos hecho un partido, pues no para ganar, pero no hemos hecho un partido para que nos metan 3-0, ¿no? Es un partido que dices tú, bueno, oye, pues a lo mejor pierdes 1-0, ¿no? Estás ahí, tiene sentido, pero Guardiola, claro, se fue con cara de tonto porque además la sensación es que encima podrían haberme metido el 4-0, ¿no? Claro, Y él claro. decía, si es que yo estoy llegando, por lo menos
estoy llevando el balón hacia el borde del área de Sí, sí. Es ellos, como una estoy falsa ganando. dominancia, ¿no? Una falsa dominancia que Sí, no termina estoy ganando de. línea Sí, de sí. fondo. Él habla mucho de los detalles en el sentido de decir, es Mm, que me está faltando como el último pase y el desmarque en el área. Evidentemente, esto es una acción, la acción más complicada del fútbol, ¿no? Generar ventajas donde no hay espacios, tú verás. evidentemente. Pero él tenía la sensación de que, evidentemente, sí que es cierto, él conseguía llegar el balón con facilidad, porque yo creo que esto sí que es cierto, que lo llevaba con facilidad, lo llevaba hacia el área del Madrid. Luego, a partir de ahí, no conseguía él generar ventajas, pero decir, joder, si es que estoy llevando el balón hasta el área, eso ya es una zona que yo a nivel defensivo tengo que tener controlado si consigo estar en esas zonas, o tengo que ser capaz de, aunque sea por cantidad, por caudal ofensivo, meter un gol. Y no, y el Madrid pues tiene esta sensación, es verdad que tiene es que esto es muy Madrid, lo que pasó ayer, ¿no? De, de que, bueno, pues que un día es Fede Valverde que entra en trance, ¿no? Y se Sí, imbuye sí. un poco de ese espíritu de jerarcas, y esto sí que es verdad que es muy Madrid, muy mística, y te mete tres pepazos, porque no son goles, o sea, no son goles fáciles No son ninguno, goles ¿vale? O sea, normales, tío. Son no, goles, no, 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 tío, de que son si goles complicados, no, los no mete tienen, no Bale. están. Claro, tío, los mete Bale o los mete Ronaldo Nazario, te lo digo. Es que en el primero se va el portero con mucha facilidad. Es verdad que Donnarumma lo mismo la caga. En el Sí, 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 sí. A segundo, ver, es una doble brutal. cagada, evidentemente, entre Sí, O'Reilly y Donnarumma, por supuesto, sí, evidentemente, es sí. una cagada defensiva, pues oye, que hay que de oportunista, pero es verdad que bueno, que luego cuando haces estas maniobras con el portero que vas hacia afuera, Hay que siempre estar. son complicadas. La vimos, por ejemplo, me acuerdo que de Mbappé con el Rayo, siempre son complicadas porque tú ya pierdes de vista la portería y tienes un poco que acomodarte, tirar un poco casi de memoria en posiciones más forzadas para que la defensa no te tape, ¿no? O sea, que no es fácil, ya tiras más escorado, aunque está la portería vacía, evidentemente, Donnarumma, esto es un error que yo detesto de los porteros, que es o sea, se critica mucho al portero cuevero, pero yo también detesto que los porteros, cuando son mis porteros, lo odio que vendan fácil la portería, Sí, tío, ¿sabes? totalmente, Dice mucho totalmente. anticipar, digo, pero es que si vendes muy fácil la portería, generas ocasiones donde no la hay, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, que son dos goles, son tres goles impresionantes, por El supuesto, el segundo, la tercero, ¿eh? definición del segundo, tú con la Sí, izquierda, el de otro Bale, de palo. Gareth Bale. Sí, Fuah, sí, sí, sí. fuah, Es que no es, no es un gol fácil. Entonces, fuah. claro, pues te caen tres goles así. Entonces yo entiendo un poco que Guardiola diga, ostras, ¿qué Sí, me ha sí. pasado? Claro, no son goles. Es decir, el City a lo mejor tuvo alguna ocasión de ese estilo. A lo mejor, yo qué sé, la de Semeño, esta que se interna por la derecha, Sí. que tapa muy bien Courtois. Pues a lo mejor dices tú, claro, esa Aunque te Fede digo, Valverde Barce, ayer la coge y la mete por el primer palo por las cuadras, sí, ¿sabes? De sí. esas que y La Semeño pues ocasión, la tira al muñeco. te Pero iba no, a no, decir. no es verdad. No digo que te iba a Sí, decir sí. que la ocasión más chunga que yo creo que tuvo el City en contra nuestra, paradójicamente, fue la cagadilla de Pitarch, que la pega así con la punterita y cómo la saca Courtois, tío. Es increíble la acción que hace ahí Courtois, de verdad me parece una de las mejores paradas que he visto en el Bernabéu. Yo que sé que es exagerado, pero miraos el vídeo. O sea, un tío de 2 metros que reacciona así a algo que lo mismo ni está viendo, porque se lo tiene que imaginar. O sea, si Courtois para esa es porque en su cerebro había un porcentaje de que a Thiago le iban a hacer eso. Si no, es imposible que la pare por reacción porque no es humano. O sea, me parece brutal. Yo creo que esa es la ocasión más, entre comillas, chunga del City, ¿no? Sí, sí, yo creo que el City no hizo. Pero bueno, también un poco como el Madrid, en ese sentido, que sí, Sí. que no generó como este tipo de ocasiones valor-gol clarísimas, que dices tú, vale, es que, bueno, es una ocasión ya mano a mano con el portero que está ahí, no fue ese tipo de partido. Y bueno, la verdad, el Madrid pues hizo un partido muy solidario, bueno, muy de Champions y de. Yo creo que este equipo lo ha hecho muchas veces, de se sabe inferior al rival. Sí que es un equipo que se remanga mucho. Yo nunca le he visto en ese sentido que tenga un problema de actitud. Lo hemos visto, da igual, incluso con Mbappé y con Bellingham el año pasado contra el City también se hicieron partidos de sufrimiento. Era un City que te regalaba más facilidades, ¿no? Pero Mm. se hizo partido de sufrimiento contra el Arsenal.
en el Emirates, que salió muy mal, fue un partido de sufrir, o sea, son planteamientos de remangarse, o sea, quiero decir que yo creo que en ese sentido, creo que el Madrid hizo un partido muy bueno en términos competitivos, ¿no? Y pues de decir, estoy bien ordenado, estoy bien plantado, tengo una buena estructura defensiva y a partir de ahí, oye, vamos a hacer un juego, vamos a salir bien, ¿no? Y yo en el Madrid creo que transitió, creo que defendió bien y creo que consiguió transitar bien, ¿no? Creo que consiguió su salida de balón, que venía siendo un problema, ayer no fue un problema. O sea, yo creo que el equipo conseguía, que es lo que le falló al City, ¿no? Esa primera línea de presión contra la salida de balón blanca no se impuso el City, por eso no consiguió generarse ventajas realmente en el juego que le permitieran disfrutar de esas ocasiones que, con el rival desordenado. Es decir, el Madrid estuvo bien ordenado siempre y salía con mucha presión. Yo creo que ahí, pues evidentemente hay que hablar mucho de la figura de Thiago Pitarch, que yo creo que es uno de los grandes vencedores Qué bien de Pitarch, la ¿eh? noche, Sí, desde el once inicial hasta el pitido final. Es uno de los grandes vencedores de la noche. sí, sí, sí. Eh, Camavinga, y cuidado. Camavinga, si nos estás escuchando. Camavinga, cuidado que este chaval te quiere pasar por la derecha, básicamente. Camavinga, que por cierto jugó bien ayer, ¿eh? O sea, Sí, quiero los decir 15 que minutos yo que creo tuvo, que bien. Sí, sí. sí, pero es que yo creo que en ese rol él siempre ha funcionado más o menos. O sea, quiero decir Sí. que en eso, ese es el rol el que él ha tenido en el ciclo 22-24 Tío, y a en mí me ese gusta rol hablar él, contigo porque tú comprendes mucho que a veces yo creo que lo pasamos por alto, muchos aficionados del Madrid y al fútbol, pero no fútbol, al fútbol, sin T, que es que no todos los roles son iguales, tío. Y lo hemos visto millones de veces en millones de jugadores, en millones de equipos. O sea, lo que, joder, voy a hacer un ejemplo tonto, pero para que la gente más o menos se ponga en conciencia. Iago Aspas era una puta barbaridad de jugador en el Celta, se va al Liverpool y en el Liverpool es un meme. Pero un meme de meme. O sea, tú preguntas en Inglaterra por Iago Aspas y es como si aquí nos preguntan por Drente o Fover. O sea, es ese rollo. ¿Qué pasa? El rol, tío, el rol. Verdaderamente entran muchas cosas. La mentalidad, pues eso, la asimilación de la cultura futbolística del equipo, de la liga, etcétera, etcétera. Pero hay que decirlo, coño. Hay muchas cosas que se ven afectadas por el rol. Y no es igual ser el titular indiscutible de un equipo en el que no tienes problemas de competencia y que vas a jugar siempre y que eres el rol de hay que pasársela a ti siempre y tal, que el rol de voy a jugar 15, 20 minutos y ahí tengo que poner al servicio del equipo mi físico, sobre todo mi físico, porque salgo descansado, mis ganas y tal. O sea, no es igual. No todos los roles son iguales. Por eso hay jugadores que, por ejemplo, Brahim, cuando Brahim era Brahim, el suplente de oro, ¿no? Del Madrid, por decirlo de alguna manera, me acuerdo que le ponías de titular y sus prestaciones bajaban muchísimo porque es un rol muy diferente. Y no todos los jugadores valen para todos los roles. Y el jugador que vale para todos los roles, pues es un jugadorazo de la hostia y seguramente será una leyenda de tu equipo, pero no todos valen para todos. Y me gusta hablar contigo, Marce, porque tú esto lo tienes muy claro y a la gente de vez en cuando había que aclarárselo. Igual que si tú pones a Valverde en un rol de cross, pues te queda la mitad del jugador. Pero si pones a Valverde en rol que entre Zidane y Ancelotti se lo inventaron para él, de banda, de correr, de ayudar a todos, no sé, de box to box, no sé cómo decirlo, de un todocampista, pero no ese rol de voy a tocar el balón 27 veces por jugada, voy a dar pases de 6 metros que a mí eso no lo sabe hacer, pero lo otro lo sabe hacer perfectamente. La gente tiene que acostumbrarse mucho a hablar de roles. Yo veo a la gente hablando mucho de posiciones, pero no tanto de roles. Y me gusta esto que comentas, Marce, me gusta que siempre lo comentas y nada, quería hacer un inciso por ello. Perdona que te he cortado. no, no, sí. A ver, yo incluso creo que ayer si Camavinga hubiera sido titular, evidentemente no sé por quién, imagínate por Guller, que Pitarch Sí, no lo tocas, porque creo que Pitarch fue clave. Yo creo que Camavinga también ayer hubiera hecho un buen partido. De hecho, Camavinga contra el City generalmente ha jugado bien. ¿Por qué? Porque
es lo que digo, el City al final es un rival que te exige mucho a nivel defensivo, que es un rival que va a tener el balón, que te va a llevar a tu campo, y a lo mejor ahí Camavinga en un rol adecuado en el que tiene que enfocarse más en duelos, en ir a ganar disputas, en el que va a jugar más de cara, a salir y conducir y transitar, yo creo que él ahí es un rol en el que se siente cómodo y en el que él al Madrid le da lo que tiene. Ayer sale en un partido en el que está el Madrid. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, que cuando un equipo está bien suele arrastrar a los demás. O sea, no es casual que justo ayer, más o menos, el 90% de los que jugaron parecían buenos, ¿no? Y otros días en los que Sí, juegas sí. mal, el 90% parece malos, ¿no? Pues una cosa así. Pues en este caso es un poco lo mismo, ¿no? Ayer el equipo te daba la estructura y el soporte para jugar bien, de la misma forma que al City le pasó al revés, ¿no? El 90% parecían malos y el 10% parecían buenos. Entonces, un poco eso te lleva, ¿no? Quiero decir, ayer entra Fran García, que es un coladero y tal, y tiene que jugar en una situación un poco complicada, en 1 contra 1, y dices tú, uff, madre mía. Y ves que el chico confía, porque, bueno, pues esto es que te lleva. Es lo que dijo un poco Luis Enrique, ayer lo dijo en el post y me pareció muy interesante, que se habla mucho del tema físico, de parece que un equipo cuando está bien, físicamente está bien, y cuando está mal es porque está físicamente mal, y está como todo interrelacionado, ¿no? Hay mucho mental y colectivo a nivel de estructura y táctica. Y yo creo que el Madrid ayer dio ese soporte a sus jugadores para que, oye, lo hicieran lo mejor posible y luego, pues evidentemente, luego ellos, la mayoría, algunos a lo mejor más y otros menos, lo hicieron muy bien, ¿no? Y yo creo que los jugadores viven mucho de esto de los contextos. Al final son engranajes colectivos y es muy difícil encontrarte jugadores, los hay, pero son muy elegidos y muy poquitos, estos que pues, o que te cambian la dinámica entera de un equipo, o que brillan por sí solos aunque el equipo vaya mal. Estos son muy poquitos y además no lo puedes hacer todos los días. Es decir, si tu equipo es una patraña, tarde o temprano a ti te va a arrastrar. Pero si tu equipo es bueno y tú eres bueno, lo normal es que tú crezcas. Entonces yo creo que ayer el Madrid se le dio un contexto adecuado. Yo creo que es el contexto en el que esta plantilla mejor funciona, que es cuando no tiene que llevar la iniciativa y puede ir un poco más a este tipo de partidos, de duelos, de disputas, por el perfil de jugadores que tiene en general. Y yo creo que se dio pues un poco la tormenta perfecta. Evidentemente hay que decir también que el Madrid ayer golpeó con una contundencia que no es normal. O sea, no es normal que tú te vayas ayer 3-0 o 4-0 si Vinicius mete el penalti en base a ese volumen de ocasiones. Es decir, lo normal en un partido normal, si repetimos este partido igual, pues es probable que Fede Valverde no meta las 3 que tiene, ¿no? O sea, Sí, sí. o si no mete la primera, a lo mejor no mete la segunda. Entonces, bueno, un poco pasa esto, ¿no? Yo, de hecho, a mí, joder, es una ley no escrita del fútbol, pero es lo que es. O sea, ayer, y en eso estuvo muy inteligente Vinicius, ayer el cuarto penalti lo tenía que meter Fede Valverde, lo tenía que tirar Fede Valverde porque le iba a entrar. Es que le iba a entrar seguro. Es que eso, o sea, le iba a entrar. O sea, es de esos días que te pasa que, oye, es que te sale todo. Y aunque lo hubiera pegado cayéndose, le iba a entrar, se hubiera caído Donnarumma. No me preguntes por qué, no sé si son energías o qué es, pero cuando Vini se la da a Valverde, que a Vini no le falta personalidad, o sea, no es que en plan está cagado, no, al revés. Se la da porque dice, el Vini sabe, dice, este tío está en trance hoy, le tiene que pegar él, Sí, le tiene sí. que pegar él. Entonces, ayer a Parece, Valverde Vini le se lo salía ofrece, por todo. lo visto, le ofrece el penalti Sí, 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 a sí, Fede. Vini se lo ofrece, Sí. pero a Fede, pues ya sabemos que por lo que sea, Hay que no le obligarle, gusta. tío. Sí, sí. No le gusta, yo no lo entiendo porque es verdad que falló uno en el Mundial de Clubes, no le Pero vamos, gusta tirar ayer falla y ¿quién le penaltis. dice algo, tío? Metiendo 3 goles ya. ¿Quién le hubiese...? Nadie, pero ¿Quién? precisamente por eso, pero es que precisamente la idea es, joder, es que más confianza de la que puedes tener hoy, ¿cuándo va a ser? Si Claro, es que ahí le metes es le dices, mira, métele un petardazo y a donde salga tú. Pero métele un petardazo, porque es que te va a salir, casi. hoy te sale todo. Si los penaltis, cualquiera que haya jugado al fútbol, por supuesto a nivel amateur o el que sea, pero es que el fútbol tiene un amateurismo en el deporte en general que siempre se traslada. Es decir, cualquiera que Sí. sabe, el fútbol, los penaltis son 75% la parte de confianza, es decir, que la tienes que tener, si no la tienes da igual el resto, pero un 75-80% es la parte mental de confianza, es decir, la voy a meter, ¿vale? Que eso es, cualquier tirador lo tiene que tener. Si no lo tienes es un problema, ¿vale? El que está cagado la va a fallar siempre, o el 99% de las veces.
Luego, pues el 15, 20, 30% restante es ya la base técnica que tú tengas a nivel de ejecución, de repetición, porque es una acción muy sencilla en términos técnicos, ¿no? Y ayer Valverde, que es un tío que tiene un disparo colosal, es que él la coge y la hubiera puesto en cualquiera de las dos esquinas. Y aunque Donnarumma le acierte el lado, no se la para. Es que no se la para. Porque si tienes un tiro de seguridad bueno, tal, que es lo que no tiene Vinicius, es el gran problema que tiene Vinicius como lanzador de penaltis, que a mí es un tema que me lleva a los demonios, porque no tiene esa base técnica para lanzar penaltis. No la tiene, no tiene ni los fundamentos, ni los mecanismos, ni nada. Entonces, claro, le pasa lo de ayer, que es, pues que eso es lo de ayer y lo de todos los penaltis. Son penaltis que siempre salen muy sucios, muy tal, muy no sé qué. Si no consigue vencer al portero, está demasiado vendido, porque su penalti siempre va desajustado, va sin tensión, va tal, y eso pues es un caramelo si el portero no te lo acierta. Entonces, claro, si juegas al juego del engaño, no hace falta ser un especialista en cuanto al golpeo de balón, pero si juegas al juego del engaño con el portero, tienes que tener, uno, la técnica del engaño dominada, y dos, que Vinicius no la tiene. Yo creo que es el primer penalti que tira así. No sé si tira alguno de estos haciendo las pisaditas esta tipo Bruno Fernández o Lewandowski. Sí, sí. Y claro, es lo que decía Cañizares ayer, que estaba lloviendo, le decía, pero ¿cómo tiras una paradiña sin mirar al portero? O sea, que la gracia de la paradiña es que mires al portero y cuando se vence a un lado se la pones al otro. Sí, sí. Ahí no hace falta ser un gran tirador de decir, yo qué sé, la ajusto a la esquina contraria. No, ahí lo que tienes que es... Le ¿qué te cuesta has mucho los vencido? penaltis, Pues, tío. Le cuesta mucho. Que no pasa nada, ¿eh? Que no tiene que ser el jugador perfecto, no tiene que ser Cristiano Ronaldo. No es algo que yo vaya a criticar de Vini que no sepa tirar penaltis, pero es evidente no, que a le mí me da cuesta. igual que le cuesten, o sea, pero es que no tiene por qué tirarlos. Entonces, Claro, eso claro. es lo que yo Que no voy. pasa O sea, nada, quiero decir ¿sabes? que yo entiendo que hay este rollo de soy la estrella, tiro los penaltis, Sí, sí, sí. pero si no eres un buen tirador, no los tires. O Claro, sea, que si no eres... o si ves que a lo mejor puedes tirarlo. Mira, el otro día, no sé, tiró uno en Liga, no me acuerdo contra quién fue, que lo tiró bastante bien. Claro, Sí, sí, claro, sí, sí. ahí ya te puedes, ¿sabes? A lo mejor tienes más confianza contra ese tipo de rivales. En Champions lo mismo, si cedes la pelota para que lo tire el compañero que lleva 3 goles, que lo intentó, que bien lo intentó, ahí Fede te tiene que decir que sí, que no pasa nada, tío, que es que además No, si el era lo que partido de tocaba. ayer es en liguilla de Champions y vas 3-0, y es en la fase de liguilla, que da igual el resultado, que decir, que da lo mismo que quedes 3-0 que 3-2. Vale, pero es verdad, que yo no tengo ningún problema. Lo tira él, no estaba Mbappé, que es el tirador principal, evidentemente, y a lo mejor lo hubiera fallado, ¿vale? O sea, yo aquí no entro, pero es verdad que el Madrid, no sé por qué, desde que se fue Benzema, está teniendo porque incluso Mbappé en el Madrid ha bajado mucho, que es verdad que este año estaba muy bien, pero Mbappé es verdad que ha bajado también su ratio respecto a lo que tenía en el PSG, creo recordar, cuando estuve leyendo, pero es que es verdad que el Madrid se está armando la picha a un lío con una acción tan, no sé, de andar por casa, que yo no entiendo cómo es tan difícil resolver, que decir, que los penaltis la estadística será un 85, pero ya te digo yo que el Madrid está muy por debajo en penaltis. Yo creo debe estar por debajo del 85, probablemente. Y Vinicius ya ni te cuento. O sea, Vinicius debe a lo mejor andar en un 60, pero es que el problema de Vinicius es que tú de esos 60, del 60% a lo mejor de los que ha metido, tú ves que la mitad van, o sea, que son chusteros totales, de que entra rebotando con el portero, o sea, que es un tirador muy, muy limitado. Y no pasa nada, pero ¿qué es eso? Que yo creo que a nivel competitivo esto es un tema que a nivel de cuerpo técnico tienes que tener trabajado, tú tienes que saber quiénes son tus mejores lanzadores. No lo sé, a lo mejor Guller, que tiene un disparo exquisito, ¿no? Y es un jugador que Sí, la sí. debería de poner en cada esquina y ahora es titular. Pues, oye, a lo mejor el chico, que a lo mejor luego es un tirador pésimo, pero que encima parece autista, ¿no? Que no le afecta mucho el entorno, que suele ser que el penalti le favorece mucho siempre al jugador frío. Pues dices tú, ostras, tengo aquí a Guller, pues a lo mejor Guller, y me lo estoy inventando, pero no he visto en la vida un penalti de Guller. A lo mejor Guller es el que Lo mismo lo tira tendría... la puta escuadra en la primera. Es que Claro, con ese claro, tiro que claro. tiene. Claro, pero dices tú, hombre, por lo menos yo visto desde fuera y lo que yo haría sin conocer, no conozco a los jugadores del Madrid, les veo entrenar, imagínate, son unos tíos amateurs del equipo del barrio y son los jugadores del Madrid. Y dices tú, ostras, pues, y no los conozco, y me han llamado de entrenador para esta temporada y los estoy conociendo y los veo tirar y digo, ostras, pues chico, el chico este, no, iría, vas a Valverde, vas a Guller y dices, hostia, le pegáis al balón muy bien, ¿no? ¿Cómo os veis para tirar los penaltis? Y a lo mejor Vinicius sería de los últimos
¿qué se me ocurriría? No, no los últimos, pero a lo mejor habría 3 o 4 que dirías tú en plantilla, oye, pues tíralo tú, ¿no? Pero bueno, oye, que es lo de menos, que parece por el Vinicius le hemos dedicado mucho a este tema, pero es verdad que a mí es un tema que me llevan los demonios, porque Sí, creo sí. que los penaltis, y encima con la cantidad de penaltis que se pitan hoy en día en el fútbol actual, creo que es una acción que no puedes tener tan dejada de la mano de Dios, que es lo que Mm. le está pasando. Bueno, con Mbappé no, porque es verdad que Mbappé debe de estar a un nivel altísimo. Yo creo que este año solo ha fallado el del Barça. Pero, y sobre todo desde que tuvo la crisis de confianza un poco a finales de 2024, Sí, yo contra creo el que desde Bilbao y tal, que ahí 2020. fallaba todo, todo. Sí, sí, yo creo que a partir de ahí, desde que falló Bilbao, Liverpool, yo creo que más o menos cuando empezó a arrancar en 2000, y de hecho le dejó un penalti a Rodrigo y todo, de no tener confianza, que me parece bien. Yo creo que desde enero del 25, más o menos cuando empezó a hacer clic, yo creo que lo ha metido prácticamente todo. A lo mejor ha fallado 1 o 2, no digo yo que no, pero que a lo mejor ha tirado 20 penaltis y ha metido 18, o sea, es una, Sí, es una sí, barbaridad. Así que total. bueno, no sé, pero bueno, que por rizar el rizo un poco, Sí, sí, porque ayer que fue muy bien el el equipo. partido fue tan bien, claro, que ya te fijas en las cosas, pues que a lo mejor no fueron tan perfectas. Pero te quería preguntar, ¿te gusta la configuración de este centro del campo? Quiero decir, hablo ya con Tiago dentro, ¿eh? Porque parece ser que el chaval, bueno, me gustaría que hablases un poco también de Tiago, de cómo lo ves, de qué te parecen sus cualidades, porque yo le veo un tipo que no para de correr, pero cuando se dice que Bellingham no para de correr, Bellingham corre, se para, en una corre, en otra no, este no. O sea, quiero decir, este es un motor. Es todo el rato, va. Que entiendo que es algo temporal, transitorio, de que está viviendo su sueño, está haciendo lo que decía él ayer, ¿no? Un partido que se pone en el FIFA y de repente está ahí él y claro, cómo no, va a correr como un cenutrio a todos los balones que vaya, pero parece ser que además no le cuesta demasiado esfuerzo, tiene ese físico liviano que se lo permite, ¿no? Y, y luego se confía muchas veces con la pelota, creo. Eh, tiene joven, tío. Sus primeros partidos en la élite de profesional es normal. Creo que se confía mucho con la pelota a veces. En ocasiones esto le da buen rédito. Y en ocasiones, ¿no? Pues a lo mejor esa. Porque a mí me escribió un chaval, me dice. La de Thiago Pitar, si mete gol, pues nos la lía para la vuelta tela. Y digo yo, ya, es cierto, es cierto. Pero ole el chaval y ole sus cojones por ir a pedirla ahí, que es justo lo que al Madrid hace falta, que coja un tío ahí la pelota y empieza a sacarla. Que es verdad que la pidió ahí 6 veces y 5 lo hizo bien y una, pues casi hace una defenestración, ¿no? Pero no sé, a mí el chaval, sin parecerme cosa de otro mundo de momento, me está gustando mucho y no me canta para nada que sea titular. Sobre todo por eso, por lo que hablamos, del rol, el perfil de jugador, ¿no? Dentro de ese centro del campo que a lo mejor es más físico, más pues Valverde pa'lante, Tchouaméni muy bien al duelo, Camavinga hasta otras cosas. ¿Cómo ves tú esta configuración del centro del campo, también con Guller? A ver, es que en este Madrid es complicado todo porque ahora hay es un once tan circunstancial que, claro, todo depende un poco de cuando sacas una pieza y metes otra, cómo afecta al resto de la composición, ¿no? Yo creo que Arbeloa creo que está gestionando bien a Pitarch, ¿vale? O sea, creo que lo está gestionando bien. A mí, por ejemplo, me gustó el rol que les dio contra el Celta y contra Getafe, sin parecerme dos partidos, me parecen 2 partidos muy normalitos de Pitarch, ¿vale? O sea, me parecen 2 partidos muy normalitos, con balón, quiero decir. Sin balón, es que creo que es un jugador que tiene una cosa que es muy interesante, que para mí es un jugador que lo que dices tú, está moviéndose todo el rato, ¿vale? Y está ofreciéndose todo el rato. Entonces, esa movilidad está buscando siempre línea de pase, acercarse al balón. Y tiene además la personalidad de que da igual si es bueno o no, ¿vale? No, eso ya será la siguiente parte de la película. Lo importante es que él se lo cree. Entonces, eso hace que él va a todas, y va a todas, y va a todas, y va a todas. Y el equipo lo agradece, porque es un equipo que no tiene centrocampistas que tengan ese fundamento y esa base. Y además, es verdad que es un jugador que se orienta y se perfila bien, que es algo que todos sus centrocampistas no hacen bien. Es decir, ni Valverde, ni Bellingham, son jugadores, Guller, son jugadores que en mi opinión se orientan, se perfilan muy mal en esas zonas de tráfico y él lo hace bien. Y ayer fue interesante porque él contra el Getafe lo pone
más escoradito hacia la izquierda y arriba. Sí, Y sí, tiene sí. sentido porque son partidos en los que tú vas a jugar en campo rival y el chaval, bueno, primero lo alejas un poquito de las zonas interiores donde hay tráfico, donde te van a dar leña, es un cuerpo muy livianito, ¿no? Y que evidentemente para mí no tiene todavía el físico de primera en términos de roce y choque, ¿vale? O sea, sí en términos de motor y de repetir esfuerzos, pero tú lo alejas un poco, eso lo han hecho toda la vida los entrenadores, con los típicos dieces clásicos, casi todos han pasado siempre Isco, Silva, Mata, los que fueran siempre han empezado sus carreras en piquito de área escorados. ¿Por qué? Pues porque en esas zonas hay menos tráfico, son jugadores que pues por calidad van a asumir riesgos y fuera en los costados te cuesta menos de asumir la pérdida que puedan generar y además físicamente que son más livianitos. Odegaard también empezó ahí en Holanda, por ejemplo, que son físicamente más livianitos. Piensas que le va a penalizar menos que meterlos en el tráfico, que es donde son zonas más condensadas. Claro, ¿qué pasa? El City es diferente, porque el City la presión te la hace ya en tu área, te va a buscar muy arriba. Entonces, donde tú necesitas que Thiago se mueva, tú a lo mejor contra el Getafe o el Celta va a jugar, si lo pones en la base, él va a jugar todo el rato de cara. Es decir, él no va a tener que habilitarse, no, él va a tener el balón en los pies para distribuirlo. Yo creo que ahí Thiago, para mí, está todavía muy verde, ¿vale? O sea, a nivel técnico, a nivel de gestión de esas situaciones en las que él a lo mejor tiene que ser más cerebral y pensar en la jugada y crearla un poco de la nada, ¿vale? Vamos a decir, Kroos o Rodri, en ese sentido, ese rol de imaginar la jugada, diseñarla. Yo creo que a él le favorece un poco más este rol, el que le dio ayer o el que le dio contra el Celta y el Getafe, aunque fue en otra altura, porque es ahí donde él lo que hace es, y lo explicó Arbeloa muy bien, moverse todo el rato y ofrecer. Y generas dinamismo a través del movimiento, te vas buscando el espacio. Y yo creo que eso lo hace muy bien. Ayer, como es el City el que te presiona arriba, no necesitas que Thiago te esté buscando en la última altura del campo. No. Donde necesitas encontrarle como hombre libre es en la primera línea de presión, ¿no? Es decir, es cuando a tus defensas, a Tchouaméni, darles esa línea de pase que él te va a dar porque es verdad que él se mueve mucho, se ofrece y lo vas a encontrar. Contra el Celta y ese espacio lo tienes ganado. No tienes el problema de el pase de tus defensas a tus centrocampistas. Lo tienes en la siguiente altura. Y por eso yo creo que Arbeloa lo colocó ahí y contra el City, que dices tú, joder, el City, un equipo más complicado, va ahí. Yo sí que al principio del partido noté que le costó mucho gestionar esa zona a nivel defensivo, ¿vale? O sea, noté que era un poco transparente, ¿vale? No era culpa del chico, ni mucho menos, pero decir, oye, pues es que está jugando contra uno de los mejores equipos del mundo, sobre todo en esas zonas del campo, y noté que con mucha era sobrepasado con mucha facilidad. De hecho, hay una acción que contra de Doku al principio de falta de veteranía, claro, de meter el pie. Tú ahí en esa zona no le puedes meter el pie a Doku porque Doku fue poco listo. Yo cuando le hice esa falta a Marce, yo le dije a mis colegas que lo estaba viendo con ellos, digo, nadie pega mejor nunca que un canterano del Madrid, tío. Pues claro, como no estás acostumbrado a esa... Tampoco, evidentemente, están acostumbrados a ese cambio de velocidad de Doku, ¿sabes? Claro. Ese escenario esa y tal. fue... Sí. Ostras, metió la pierna y Doku pues que no fue listo, porque esa era la típica de que uno listo. Vinicius, que es más vivo para eso, te saca el penalti, clarísimamente, total. además. Te descuadra el pie un poquito y te saca el penalti, y un penalti tontísimo que no tienes por qué dar, evidentemente siendo Doku un demonio, ¿no? O sea que... Pero es verdad que eso... pero sí que es verdad que yo creo que es un jugador que fue creciendo un poquito a medida que el equipo fue ganando esa consistencia defensiva. Yo creo que él creció y la verdad es que yo creo que al equipo le dio muchísimo. Pero yo creo que es un chico al que hay que estacionar a nivel físico y a nivel de tipo de partido, ¿no? Que se va a dar. Pero yo, por ejemplo, sí que es un jugador que creo un poco, como ocurrió con Ceballos el año pasado, que creo que ahora mismo al equipo, sobre todo en partidos, fíjate, en los partidos grandes, contra rivales que te busquen, sí creo que le puede ser muy útil al equipo, porque creo precisamente que te va a solucionar problemas que no tiene el equipo. No tanto en términos de gestión de balón, sino precisamente a lo contrario, es decir, en términos de salida de balón, de encontrar al hombre libre, que el tío, pues oye, sí que es verdad que gira bien, ¿no? O sea, que eso lo hace bien, tiene la salida, sabe darla bien, ¿no? O sea, yo creo que es un jugador que, si tiene que pensar poco la jugada ahora mismo, en este momento de su carrera, que es un niño, va a funcionar bien. O sea, es que claro, ahora parece como muy poca cosa si lo digo así, pero a mí me recuerda mucho
Y ahora parece muy poca cosa porque, claro, todos, si te dices este nombre te da como bajón y parece que estoy haciendo de menos a jugar. Pero yo, por ejemplo, que lo veo todos los días, Febas en el Elche es eso. Febas en segunda división le costaba mucho porque el Elche era el equipo protagonista, dominaba todos los partidos y él jugaba de cara. Él era el centro de operaciones del equipo. Y él tampoco es un gran pasador, Febas no es un gran pasador. Sin embargo, Febas, que ahora ha explotado en primera división todos van. Al Elche, pues todos los equipos te acosan. Aquí en primera división prácticamente ningún equipo te juega a te cedo la iniciativa. No, no, te busco. Y él baja, se ofrece, las pide todas, regatea, gira. Y a partir de ahí, él se sacará un contratazo en base a esto. Es un jugador que en primera funciona mejor que en segunda, paradójicamente. ¿Por qué? Porque tiene ese rol adecuado. Y yo creo que Thiago le funciona precisamente, probablemente hoy por hoy le va mejor en estos partidos en los que es el rival el que te va a acosar, y precisamente salió contra el Benfica y lo hizo bien, saliendo en los últimos minutos, porque ahí el chico tiene la personalidad, se busca y al equipo le da un desahogo, ¿no? A lo mejor contra el Elche, no pongo el Elche, a lo mejor no es el ejemplo mejor, pero a lo mejor en un partido de casa contra el Getafe, como fue el otro día, pues a lo mejor te aporta menos, ¿no? Porque es Ya, verdad que sí, aunque tengas ese rol de extremo de encontrar la línea de pase, pues a lo mejor el chico todavía no tiene a lo mejor el pie de un Guller, por así decirlo, en esas zonas, para que convierta esa habilitación luego en una ocasión de gol o lo que sea. total. Pero no, yo estoy muy contento porque creo que por lo menos creo que el Madrid necesitaba un perfil así. Creo que la caída de Ceballos nos ha hecho mucho daño. La caída me refiero a nivel futbolístico, de todo, a nivel físico, futbolístico, de Ceballos. Creo que nos ha hecho daño porque sí que creo que Ceballos era un jugador que el año pasado, el tramito ese corto que estuvo, nos ayudó haciendo esto, precisamente un poquito menos movimiento, pero a lo mejor más pausado con balón, pero un poco haciendo esto, y creo que el equipo lo agradece. Así que yo, vamos, es un jugador que para los De 10 locos. grandes, yo ahora mismo me lo creo mucho, ¿eh? O Sí, sí. sea, ¿Para ti si tú me dices titular ahora en mismo, el Etihad? sí, sí, sí. O sea, para Sí. mí titular en el Etihad, seguro. O sea, seguro. O sea, yo Bien, de bien, hecho bien. no contra precisamente por el último partido, oye, que Guardiola es un perro viejo y es incapaz de encontrar muchas soluciones. Sabemos que es un tío muy listo y Sí, que, de hecho, sabemos muchos partidos, dices tú, que le han superado. Tú sabes perfectamente que, por ejemplo, ayer en el primer tiempo es el típico partido que agradeces que no haya un tiempo muerto, porque sabes que es un tío de estos que corrige muy bien, que ve lo que está pasando hombre, y sí, sí. corrige. Yo creo que ayer él corrigió bien a su equipo, lo que pasa que llegó tarde, ¿no? Se equivocó en el planteamiento muy probablemente y corrigió tarde a su equipo, pero en el Bernabéu lo hemos visto muchas veces que a lo mejor el primer tiempo el Madrid empezaba muy bien y poquito a poco con el paso del tiempo el City era el que iba creciendo en el partido, Guardiola hacía 2 o 3 ajustes, cambiaba de posición a fulanito y menganito y ya el partido ya era otro, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver tal. Pero yo ya te digo, Thiago, a mí contra estos, por lo menos contra los equipos que te van a buscar arriba, yo me lo creo mucho, ¿eh? O sea, Yo yo es un también, ¿eh? jugador, yo ahora mismo me lo creo más, vamos, yo te digo yo que me lo creo mucho más que a Guller, me lo creo más que a Camavinga. Lo que pasa es que creo que Camavinga sí que puede ser complementario si le das el rol adecuado más a nivel que le pidas ir a duelos físico y tal. Pero yo sí. Creo que es un jugador que al equipo le da mucho, que si tú lo escoltas y le pones ¿sabes? Que no le tengas que sobreexplotar con balón y decir, oye, no, es que todo el juego tiene que pasar por él. Claro. Creo que es un jugador que al Madrid le puede dar mucho. Y de hecho, oye, pues hay que elogiar a Arbeloa, que está apostando por la cantera, que yo creo que es el primer entrenador que yo recuerdo en mi vida. Hay una sensación de apuesta decidida por la cantera, Sí, sí, por ayer su muchos parte, ¿no? huevos y mucho respeto a Arbeloa por hacerlo, ¿eh? Porque, bueno, te iba a decir, otros no se hubiesen atrevido. Es que yo no recuerdo el último entrenador que de verdad parece que confiaba en la cantera, no solo cuando había bajas, sino que, coño, que también les está metiendo muchas veces en partidos de liga que, pues que hay otros disponibles. O sea, que muy bien ahí Arbeloa, ¿eh? Hay que decirlo y me alegro mucho y que siga así porque mira, lo mismo Arbeloa se pira a final de año pero siempre será su Thiago, ¿sabes? Y yo creo que eso Y está bueno, guay, tío. ayer quita a Thiago y entra Manuel Ángel, que a mí, por ejemplo, Manuel Ángel sí me gusta más, a lo mejor en esos partidos de casa que juegan más de cara. Ujú. Yo ahí a Manuel Ángel o Cestero, más de que Cestero más posicional, pero bueno, aún así Cestero también me vale para ese rol. A lo mejor a mí ahí sí me gustan más que Thiago, ¿vale? Como
como jugando de cara, viendo el fútbol de cara, ¿no? Yo creo que son jugadores un poquito más Sí. todavía Y mira que están metió a Manuel más... Ángel hay un poco de que yo no sé de qué juega, pero a mí me tiene toda la sensación de pivote medio centro al uso. Y le metió ayer un poco media punta por la derecha, un poquito, porque no se venía al centro. Y aún así, pues, tío, dio la talla. Pero es que son. Marce, lo hemos Es hablado tú y yo interior, mucho. Manuel Ángel es el típico Claro. interior de base, un poco como Febas también en ese sentido. El típico interior Sí, de sí. base, de estos que juegan un poco, que tienen mucha calidad técnica, ¿no? Físicamente está, aunque es pequeñito, pero físicamente está más hecho que Thiago en lo que es el choque y todo esto, Ujú. no en la capacidad de repetir esfuerzos. Que a ver, que esto es muy también normal cuando tienes 18 años y vuelas, el chaval está ahora volando. Esto no es sostenible. No todo, quiero decir, todos los jugadores van un poquito bajando en este sentido y se Claro. van un poco, vas ganando masa muscular y vas perdiendo esto, pero quiero decir que Manuel Ángel, sí, yo creo que es muy interesante, creo que Arbeloa está apostando por ellos, creo que se los cree y yo creo que están funcionando. Si es que al final, te quiero decir que la cantera hay que tirar de ella, y esto es Claro. una cosa que no entiendo, hay que tirar de ella, no necesitas sacar de la cantera cracks, no necesitas que todos sean jugadores que tengan potencial primer equipo, oye, tú aprovechalos porque a lo mejor si es que da igual, tú imagínate que Thiago, vamos a suponer que Thiago Pitarch, su futuro es ser Aleix Febas, ¿vale? ¿Qué más da? O sea, si tú a lo mejor ahora necesitas más a Febas que a Arda Güler, me lo estoy inventando, por decir un Ujú. ejemplo, en el sentido de, porque el equipo a lo mejor necesita más eso. Y tú lo que necesitas es darles un contexto. O sea, tú a lo mejor lo que necesitas es un tío que permita hacer pegamento para que los Tchouaméni, los Valverde, los Trent Alexander-Arnold, que son los buenos de verdad, son los que te ganen el partido, ¿no? Ese es un poco el objetivo de. De un entrenador, ¿no? Que al final el objetivo de un entrenador que es pues, que los buenos estén. Se lo escuchaba a Felipe Luis el otro día. Al final, tú, por así decirlo, trabajas para los buenos. O sea, trabajas para que los buenos estén en una posición de ventaja porque son los que te van a ganar los partidos, ¿no? Es decir, le construyes el equipo a ellos. Entonces, si Pitarch es el que te funciona, adelante, como el año pasado cuando entró Asencio, hizo de central y al equipo le vino bien porque tenía un central jugando de central y eso, pues oye, permitía a Tchouaméni estar de medio centro, tenía un central que por lo menos la posición la conoces. Entonces me está gustando, me gustó la apuesta por Palacios. A ver, yo de hecho eché de menos ayer a Palacios, no sé Sí, si sí, es que total. físicamente Yo tal, lo hubiese yo lo eché sacado. mucho de menos. Lo hubiese Yo a mí me sacado apetece. por Brahim, por ejemplo. O en vez de Sí, sí, Mastantuono. sí, sí, para mí el cambio, sí, sí, para mí ahora mismo Palacios, o sea, para mí Palacios ayer era o sea, yo viendo el partido un poco como estaba, sí, yo creo que sí, porque Palacios, a ver, está en un buen momento de confianza, ¿no? Tiene base técnica y creo que para el tipo de partido que se dio y te va a hacer el trabajo, o sea, que para que vas a entrar 10, 15 minutos, lo que entró Mastantuono, y Mastantuono ahora mismo es un jugador que está muerto a nivel de confianza. Total, ¿Sabes? total, total. Está muerta a nivel de confianza. Entonces, claro, yo entiendo por qué lo pones, porque, joder, ¿quién está? Al final no le estás pidiendo más tanto lo que te gane el partido, le estás pidiendo que salga a hacer el trabajo, parece como tal, pero es un tío que está muy, muy, muy mal y te va a perder balones tal, ¿no? Y a lo mejor sale otro y, oye, pues te juega, ¿no? Yo sí, yo eché de menos a Palacios, la verdad, ayer me hubiera gustado verlo porque el chico, es que es lo que digo, el Madrid, yo lo que veo generalmente en la cantera del Madrid es un poco también crítica, pero es que veo que Ujú. los jugadores salen muy bien preparados a nivel académico, ¿no? O sea, son tíos como, ¿no? Muy ortodoxos en el El sentido. fútbol lo comprenden y lo entienden y saben qué hacer en cada momento. Eso por supuesto, tío. Sí, Y nunca los ves entendí que están que se todos. tirase tan poco de ellos, tío. Nunca lo entendí. Los ves como muy. O sea, es verdad que a lo mejor son un poco. A ver, como lo digo, un poco básicos a veces de decir, joder, Sí, no te salen prácticamente ninguno con dotes de genialidad, no terminas de ver prácticamente, no son a lo mejor un poco unidimensionales, ¿no? Pero son tíos de calidad. Pues yo qué sé, yo no te recuerdo van a cuando fallar, hacían. tío. No te van a fallar. Yo siempre Sí, he porque yo pensado, recuerdo, pues, tú total. ponías a Antonio, cuando recuerdo que decían, puso un par de partidos a Antonio Blanco, que había bajas y tal. Sí, Y bueno, no, evidentemente Antonio Blanco es más un mediocentro posicional, no es más. Pero bueno, oye, sabía cumplir el rol un poco, ¿no? Como pues Asencio de por central. supuesto, Si tío. da Sí, igual, sí. si yo. No tenemos que el año que viene, creo que la gente ya está como, te hago Pitarch el año que viene. Tal. No, Pitarch tiene que seguir su carrera y tenemos que, oye, es un chaval, lo que hay que es darle el sitio en el sentido de decir, no le cierro las puertas, tengo que tenerlo muy en cuenta y el año que viene está aquí. Y es un tío que tiene que estar en dinámica de primer equipo
y jugando y formándose y tal, y no hace falta que enseguida ya lo subes primer equipo, te voy a dar 3 millones de euros limpios, porque entonces es cuando Ya. se te va un poco de las manos todo. O sea, quiero decir que yo a tope con esta apuesta que está haciendo Arbeloa de la cantera. Me parece que si termine como termine la temporada, puede ser su gran legado. La gente recuerda, a ver, yo Solari a mí no me gustaba como entrenador, pero no sé por qué la gente le tiene un gran recuerdo como que, bueno, como que Porque hizo una confió en Peña, ¿no? En su momento, a lo mejor, Es pues verdad que eso, yo en no sé por Vini, qué. etcétera. Es verdad que no fue una apuesta realmente por la cantera, por así No, decirlo. Quiero decir que no es que él apostara, pero es verdad que apostó por otros y tal. Pero sí creo que Arbeloa, pues a lo mejor, a diferencia de otros, sí creo que, bueno, que por lo menos sí su legado puede ser un poco este. Y además es que yo siempre lo digo, esto lo hablo mucho con Stey. Si es que a los entrenadores les penaliza cero poner canteranos, cero. claro, al revés, al Porque revés. que la cantera nunca te. O sea, yo les penalizará a nivel vestuario, gestión, pero a nivel de tú poner el canterano, Nada, tío, pero ¿tú has aquí, tenido algún nada. aficionado quejarse porque su entrenador pone canteranos? En el Madrid Te nunca, quejarás tú, de- nunca, tú. te quejas del presidente o del director deportivo por no fichar jugadores y tener que recurrir a la cantera, pero no, y la afición al canterano le apoya. Tal Evidentemente, si cual. se equivoca, recuerdo que esto lo dicen que a Víctor Muñoz lo funaron en redes sociales. Vamos a ver, chalaos, y en redes sociales sobre todo hay en todas partes. Pero no, si Víctor Muñoz juega la jornada siguiente en el Bernabéu, no le va a pitar nadie. Al chaval le aplauden y le apoyan, ¿no? Hay hasta cierto punto de condescendencia siempre con el canterano, ¿no? Es como que es azucarillo, ¿no? Como cuando jugabas en el cole, este es azúcar y no se le puede tocar o no sé tal. Pues el canterano está muy protegido, entonces, y al entrenador nadie le funa por eso. Entonces, evidentemente, yo a veces no entiendo cómo los entrenadores no son más populistas y más tribuneros y ponen canteranos, porque es que de verdad pienso que sale gratis y encima en el caso del Madrid es que pienso que en algunos casos los necesita. No es, o sea, yo por poner, no. O sea, no te voy a decir pon ayer al lateral izquierdo del Castilla si tienes a Ferland Mendy. Me parece absurdo. Pues está Ferland Total, Mendy, lo tío. pones. Pero si no tienes un lateral izquierdo en la próxima jornada, que en este caso sí que estará Fran García, pero imagínate que no tienes a Fran García superior al Bournemouth y están Carreras y Mendy lesionados, pues a lo mejor, es verdad que está Camavinga, podría jugar, pero a lo mejor necesitas hacer rotaciones, pues chico, pues pones a Aguado. Y no pasa nada, como se No puso a pasa Valdepín, nada, y no tío. pasa nada. Y si funciona bien, y si no, no pasa nada. Y si Jacobo Ramos no funcionó y se ha tenido que ir a hacer la mil y luego funciona y vuelve, pues genial, no pasa nada. Si es que no pasa nada. Claro que no. No, 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 no no- te va a penalizar en lo que dices tú. No te va a penalizar. y al entrenador la ayuda, yo creo, encima la afición creo que se siente más identificada siempre con el equipo, ¿no? Cuando hay canteranos. Sí. O sea, eso siempre tal. La afición también es muy tribunera, quiero decir que a veces la gente quiere que sean 11 canteranos prácticamente, pero, Ya. pero ¿qué es eso? Que yo, si a Oye, mí si un Mar- canterano me hace el papel mejor que un titular o que total. me da igual. Marce, te quería hacer, pues eso, última pregunta ya si quieres y terminamos. Bueno, aparte si tienes por supuesto alguna lectura aparte, que la puedes comentar, claro. Pero, ¿te sorprendió, por ejemplo, la no participación de Gonzalo en el partido? A Eh, mí sí, un Me poco. sorprendió más por términos de jerarquía quizás si quieres, pero no tanto porque ¿Vale? yo creo que Arbeloa se sentía muy cómodo con la idea de Vinicius de delantero para que Vinicius, la típica de si tiene una que me la cace y que no tenga que hacer esfuerzos defensivos por banda, corriendo, ¿no? Con el City volcado. Ujú. Y yo creo que, a ver, yo creo que Gonzalo es verdad que es un jugador que lejos de zonas de área baja mucho sus prestaciones, ¿no? O sea, sé que te puede hacer el esfuerzo y probablemente tú ayer pones a Gonzalo por Mastantuono, pero es un poco lo que hablábamos antes con Palacios y probablemente Gonzalo lo hace mejor que Mastantuono, pero es un jugador que ahora mismo yo creo que este tipo de partidos, lejos del área, para mí se le están haciendo un poquito grandes, ¿vale? Ujú. Eh, que no pasa nada. Y el chaval es que además es muy bueno haciendo ciertas cosas, ya es muy bueno y Sí, sí. aporta mucho. Y Pero que es por verdad que favor recuperemos la sensatez de. Y hay que decir que los jugadores con 20-21 no están hechos. Que no todos son Lamine Yamal, Vinicius, etcétera, etcétera, etcétera. Que los jugadores. Pues, tío, yo recuerdo. eh, joder, de toda la puta vida, este tipo de jugadores.
a muchos hasta los 25 o 26 no empezaban a dar un nivel. Pues mira, un poco el ejemplo de Rafinha, ¿no? Que a lo mejor siempre tenía cositas, ¿no? Pero hasta que incluso el primer año en el Barça fue regulero y luego da como el subidón, ¿no? Coño, es que eso era antes un jugador. O sea, quiero decir, los jugadores solían dar el do de pecho, pues eso, al 25, 26, 27, ¿no? Por favor, recuperemos eso, que tampoco tiene... Quiero decir, no vamos a lavarle todo a Gonzalo, pero tampoco hay que decir que el chaval no pueda no mejorar eso y que ya no vale para la plantilla del Madrid. O sea, lo puede mejorar perfectamente. Totalmente, y además, sobre todo en posiciones tan complicadas, ¿vale? O sea, quiero decir, hay ciertas posiciones que suelen requerir una Total. trayectoria mucho más larga para llegar a un Sí. buen punto, ¿vale? Sobre Central, todo por en ejemplo. todo lo que suele ser pasillos interiores, posiciones que a lo mejor dices tú que menos requieren del físico, sí creo que en esas épocas, en las etapas iniciales cuestan mucho más. ¿Por qué? Porque son muchas posiciones en las que tiene que haber mucho fundamento, tiene que haber mucho roce físico también, ¿no? O sea, creo hoy en día, a lo mejor un extremo son situaciones mucho más explosivas, de menos intervenciones en el partido, zonas más de uno contra uno, donde a lo mejor tu plenitud física es a los 22, 23 años y vuelas, ¿no? Entonces Mm. ahí, ¿no? Esas posiciones, o si tienes un rol más físico, sí que tal. Gonzalo yo creo que simplemente está en un proceso de evolución normal y corriente. O sea, a mí es un Total. delantero que ya lo digo, a nivel área me gusta mucho por cómo se mueve para buscar zonas de desmarque y luego me gusta mucho cómo maneja todas las superficies de remate, ¿no? Es un jugador que maneja las dos piernas para rematar, a un toque, dos toques, el remate de cabeza. Pero es verdad que simplemente, pero que le pasaría a otros delanteros experimentados y contrastados. Es decir, simplemente en estos partidos en los que yo creo que el Madrid le ha usado en contextos en los que él no ha podido tener ese rol, sino que ha tenido que jugar más lejos de la y tal, creo Sí, que le ha banda costado. derecha, muchos. Bueno, eso por supuesto, ya lo de la banda derecha creo encima es más tal, pero que a lo mejor estos partidos en los que ha tenido que jugar más lejos del área, a lo mejor ser el típico 9 de apoyos, de generar ventajas con el juego, pues creo que simplemente todavía le cuesta y ya está, Ujú. pero es normal. A mí el chaval me gusta muchísimo, me parece que tiene mucho sentido en esta plantilla. Yo creo que contra el Elche por rotaciones jugará, creo que contra el Elche jugará porque creo que es un rol muy interesante. Yo, por ejemplo, contra el Celta de Vigo creo que tendría que haber entrado pronto porque hubo un momento ya. Yo creo que contra el Celta, creo que Arbeloa imaginó un partido más parecido al de ayer, en el sentido de un Celta más propositivo, Mm. y por eso Mini jugó en punta también un poco. Y yo creo que el momento que el partido fue hacia algo más posicional, yo creo que el Madrid sí hubiera agradecido un poquito más una figura de un 9 más entre centrales, dando apoyo, remate, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que contra el Elche jugará Gonzalo, veremos, porque es verdad que el equipo está ahora mismo a nivel físico de carga de partidos y enfermería horrible, o sea, horrible. Tú ahora mismo no sé muy bien qué va a hacer Arbeloa, porque querrías reservar contra el Elche a priori, antes del Etihad y el partido contra el Atlético, al mayor número de efectivos posible, querrás reservar. Pero claro, no hay tantos, o sea, disponibles. Hay de momento 8 bajas confirmadas de primer equipo, claro. Entonces, Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Eso es un son problema. muchas Bueno, bajas. la siguiente vez, bueno, a ver si estamos en cuartos y podemos hablar del Bayern y tal, pero hay que hacer otro hablando, sin coña, de los servicios médicos del Madrid y de toda esta mierda y de la preparación y todo eso, ¿eh? Porque, Sí, madre mía, es que cómo te tiene que ser mina, algo ¿eh? global. O sea, Cómo te mina, tío. es como lo que dice Luis Enrique, ¿no? O sea, tiene que ser, hay algo a nivel global que está mal, ¿vale? No sé si en los servicios médicos, la preparación física, metodología de entrenamiento. Es que metodología de entrenamiento es verdad que los modelos de entrenamiento suelen estar muy estandarizados en el fútbol actual. Quiero decir que Ujú. todos los equipos entrenan muy parecido y el Madrid es prácticamente un equipo que no entrena prácticamente, pero básicamente porque el calendario solo te lleva a recuperación partido, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que hay algo, ¿no? Luego, por supuesto, ahí ya la base física de cada jugador. Es decir, Mendy está, o sea, el chaval no puede jugar 2 partidos seguidos. Entonces, ¿eso es un problema de los servicios médicos? Pues yo creo que es un problema que a lo mejor en su día lo era, pero hoy ya es un problema del jugador o un Ya. problema adquirido. Entonces, eso te condiciona mucho a nivel de planificación, ¿no? También de cómo, oye, ¿qué hago, no? O sea, tengo que buscar jugadores que
o sea, que los americanos dicen que siempre dicen mucho availability is a skill, ¿no? Al final la disponibilidad es una habilidad, el estar sano, la capacidad de repetir partidos es importante, pero claro, en Totalmente. un momento dado te vas a caer, ¿no? Y claro, y es verdad que no es normal, o sea, no es Sí, sí. normal tener, en mi opinión, no es normal tener 8 bajas, o sea, tener un par de bajas, todos los equipos lo tienen, Es que todos todos los los equipos tienen putos años bajas, tío, pero que ya me acuerdo, el año que gana la Champions el Madrid, a estas alturas y a las alturas de cuartos, el Madrid tenía 5 o 6 bajas. El año pasado igual. Todos los putos años el Madrid tiene una cantidad de bajas a estas alturas. Por eso también hay que reconocer lo del equipo ayer, porque es que ayer el equipo, en serio, hacer el esfuerzo, vale que se gana, pero mirad el puto banquillo. Es que es criminal. Que ayer sale Fran, por ejemplo, y lo hace bien. Que hay que decirlo, que por ejemplo, una mención a Fran, que lo hizo bien, o una mención a muy bien, muy Mendy, bien. que lo hizo muy bien, una gran primera No, no, parte. el partido de Mendy es descomunal. O Sí, sea, sí, Mendy, lo de Mendy, el primer tiempo de sí, Mendy sí. es que es descomunal. O sea, fue pues, el Totalmente, Mendy de noche grande, ¿no? Es total. una pena. Lo de Mendy, la verdad es que es una pena. Yo Mendy no tiene sé que cuál es estar el problema. tan reventado muscularmente, pero Sí, tanto, porque sí. es que no, si no, o sea, es que dura lo que No es dura, ¿eh? normal. Dura lo No que es dura. normal. O sea, no es normal. Evidentemente, Totalmente. ayer escuché una información, no sé si era Mario Cortegana o sí, creo que era Mario Cortegana, que venía a decir algo así como. "Ah, que es que estas otras, que con Carrera se pensaban que tenía un golpe y resulta que tenía una lesión muscular, pero bueno, ese será otro Es que es de tema coña, a tío. tratar. Claro, entonces venía a contar que, claro, que si el cuerpo médico, el cuerpo técnico lo hubiera sabido, Mendy no hubiera jugado contra el Celta. Claro. Madre mía. Claro, decían, si lo hubiéramos sabido, porque claro, yo os contaba con la base, va, Carreras es un golpe, un golpecito, está fuera, pero va, el City llega, juega Carreras, descansa Mendy, ¿no? Entonces, Cortegana contaba que, claro, si el cuerpo médico hubiera sabido que no iba a estar Carreras, Carrera, Mendy no hubiera jugado contra el Celta, o a lo mejor lo hubieran jugado con el partido ganado, sale 20 minutos para algo de. Pero no hubiera jugado. Entonces, claro, es un jugador que sabemos que lleva ya esta dinámica, ¿no? Desde el año pasado, que ya también hubo mucha polémica con su. Jugó 2 meses después en la Copa, ¿no? Y se lesionó a los 10 minutos, y ahí salió noticias de que si, bueno, el servicio médico filtrado en Ancelotti lo puso contra la opinión de los servicios médicos, todo el lío este que hay, ¿no? Y bueno, sí que es un Mm. tema muy importante, o sea, creo que la gestión de la salud en el Madrid es algo que hay que revisar, creo que es también un síntoma de los problemas que hay a nivel interno, Totalmente, totalmente. que son muy gordos a nivel de la famosa disfuncionalidad, de hay aquí un problema de jerarquías, hay un problema de responsabilidad interna, de no responsabilidad interna, de falta de coherencia en la toma de decisiones de quién la toma, a quién le corresponde este departamento, porque tiro por elevación y esto no es responsabilidad mía. Esto pasa a veces en las empresas. Sí, sí, Y, sí. y ¿no? Se le carga mucho el muerto a Florentino y Florentino es el gran culpable en términos de que es el que un poco está Claro, pero o sea, yo entiendo lo que dices, ¿eh? tolerando esto, Pero Florentino no pero conoce al segundo preparador físico. Bueno, o no no es su conoce los trabajo. métodos, claro, claro. No sabe si este es No es mejor su que trabajo. este, claro. A ver, a lo mejor quizás el problema, también, aquí quiero decir que aquí me invento, pero que también a lo mejor parte del problema es que Florentino a lo mejor de repente toma decisiones en este campo que no le deberían de Ya, corresponder, esa se ¿no? puede Quiero hablar decir, también, porque eso parece que es le tiene otro un tema. cariño a Pintus bastante excesivo, yo creo. Claro, entonces a lo mejor yo ahí no entro si Pintus es bueno, pero quiero decir que a lo mejor tú no tienes una estructura a nivel de dirección deportiva, Total, total. metodología tal, bien coherente, en el que cada uno tenga sus. ¿No? O sea, es un Sí, sí, poco. eso sí. Con los fichajes te pasa un poco lo mismo. Es decir, aquí los fichajes es. Florentino le gustan unos y Florentino ficha a Mbappé, pero José Ángel ficha a fulanito porque le gusta, porque no sé qué. Ujú. La Secretaría Técnica te propone a este. Y es un poco que tienes al final estos popurrís que te derivan un poco a estas incoherencias. Oye, que también así se ha ganado, o sea, no voy a ser oportunista, o No, no, sea, claro. así se ha ganado. Pero es evidente que el que tú hagas, que tú ganes, es un sesgo de confirmación, no significa que lo hicieras bien. Entonces, Total. y vuelvo a este debate que hay en el madridismo de, y si el Madrid es el que lo hace mal, ¿cómo lo hará el resto de equipos? Pues también mal, pero no me dan igual el resto de equipos. O sea, a mí me da igual el hijo del vecino, me preocupa mi hijo. Entonces, yo a mi Claro, hijo claro. lo quiero más que a nadie en este mundo y si le tengo que corregir, le corregiré para que sea mejor persona, mejor profesional el día de mañana Sí, y le sí. ayudaré a crecer y no significa tal. Y a lo mejor
mi hijo es un 9 sobre 10 y es cuasi perfecto, pero mi aspiración es que llegue al 10 sobre 10. Claro, claro, claro. Nada más. Es Esto me lo así. preguntabas tú el año pasado. Creo que me preguntabas tú el año pasado con el famoso mal el Madrid, que por qué era más crítico con el Madrid y tal. Es Pues verdad. porque con el Madrid es tuyo, es lo que sientes, tienes esa cercanía, ese contacto constante. Entonces, tienes como una especie de conocimiento superior. Al rival, al verlo más de lejos, lo analizas con mucha más distancia. La distancia a veces es buena para según qué cosas, porque Sí. no tienes cariño al jugador, Y no hay tienes cariño sobreanálisis, ¿eh? Cuando se está al cerca, técnico. muchas veces hay sobreanálisis Exactamente, también. hay Mm. completamente de acuerdo. A mí me es más fácil analizar un equipo al que no sigo el día a día, que veo muchos partidos suyos, me es Ujú. mucho más fácil de analizarlo. Probablemente, o sea, en frío me es mucho más fácil que a lo mejor el que lo sigue todos los días, que tiene un conocimiento superior, pero también es cierto que tiene a lo mejor una cercanía que tal, ¿no? Esto le pasa también a los clubes, ¿eh? Los clubes, nosotros probemos lo que pasa en el campo. Los clubes, por ejemplo, le dan muchísima importancia a dinámicas internas. Yo, por ejemplo, he estado muy relacionado con el Elche en este caso, y yo hablaba con gente del Elche y a veces, tío, le dan unos problemas desde fuera, que yo solo veo el partido, le dan una bola a nivel interno, a problemas internos de cohesión de la plantilla respecto al juego del equipo y cosas así, que desde no es que fulanito se lleva mal con Menganito. Y tú dices, pero yo no consigo ver que esto, qué impacto tiene en el campo, ¿no? O sea, y ellos le dan como mucha importancia. ¿Por qué? Porque es lo que ellos viven, o sea, están en el día a día y esas cosas para ellos importan. Y para ti dices, no tanto, coño, si el problema de Menganito es que no sabe pegarle al balón, ya está. Si Sí, no es sí, sí. tampoco que Total, no total. compliques más la vida y el tiempo te da la razón y dices tú, joder, es que ha entrado otro entrenador, ha tocado dos piezas y de repente juegan bien. Pues Sí, tío, sí. yo qué sé, ¿me entiendes? A lo mejor simplemente no eran tan buenos y ya está. Entonces, Sí. yo creo que eso sí que pasa, ¿no? Yo al Madrid le exijo más y creo que además porque el Madrid creo que tiene capacidad de darlo y creo que encima Florentino tiene la inteligencia y la autoridad para hacerlo. Evidentemente, pues también es cierto que cuando ganas es normal que te ensimismes un poco, es normal que tengas cortes de aduladores y tengas Sí, tal y que no te sé cueste qué, y tomar haya mucho... decisiones contra los campeones. Claro. Sí, 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 o sea, ¿me entiendes? Quiero decir que la sangre fría que se le aplaude a Florentino muchas veces para limpiarse a jugadores, ¿no? O a no darles el contrato que ellos quieren, Ujú. me sorprende que no aplique igual en otros departamentos. Me sorprende mucho. O sea, me sorprende mucho que Modric, que es una leyenda y es un jugador que está vigente, porque Modric no es Carvajal, no sé, o Álava yéndote a la oficina a pedirte una renovación, ¿no? O Total, sea, que total. son tíos que Carvajal aún no lo sé, ¿no? Estoy en la fase de saber qué está Carvajal, pero Álava, ¿vale? Pongamos a Álava que está acabadísimo, ¿vale? Pues si Tiene Álava te va a pinta. pedir un contrato, aunque te diga juego gratis, te tienes que decir, pues mira, Álava, es que no puedo. O Lo sea, no te siento, puedo sí, dar ni sí. el salario mínimo porque me ocupas un puesto en plantilla y me interesa que ese puesto sea para otras personas, ¿vale? Si Modric te viene en esa dinámica, es un tío vigente, y tú dices, no, mira, creo que hay que pasar página, tal. Oye, me parece una decisión muy cabal y muy razonable. Claro, yo no puedo entender que en otras áreas no se No, aplique igual, ¿no? total, Y total, sea un total. club que veas que viene gente, pero no se va nadie. Y dices tú, ¿y qué hace con esta gente? Pues nada, la ponen ahí en un despachito ¿a qué? Sí, A total. que no molesten. Tío, Entonces, a mí la sensación que me da es que muchas veces el Madrid, tú sabes que llevas mucho tiempo currando y la gente que lleve tiempo currando lo sabrá. Hay empresas que simplemente son antiguas, viejas, que se comportan con una jerarquía antigua, con una comunicación antigua, que no significa antiguo igual a malo, ¿eh? Muchas veces, pues mira, el Madrid ha seguido ganando muchas veces, pero yo creo que se puede decir que el Real Madrid en muchas de sus áreas, en muchos de sus departamentos, es una empresa que funciona como una empresa antigua. Y esto es así. O sea, decisiones que solo toma uno, yo qué sé, amiguismos, ¿no? Quiero decir, si este ha funcionado, lo volvemos a traer, ¿no? Que muchas veces es una empresa ahora moderna, no te lo hace, te busca otro perfil, o te da la vuelta, o te dobla la plantilla, ¿no? Yo qué sé, me da la sensación de que es como un poco empresa antigua. Ojo, repito, no quiero decir mala. En algunas cosas vendrá bien y en algunas cosas no tanto. Pero yo creo que la sensación es esa. sí, sí. Por lo menos en la parte que vemos que es el fútbol, ¿no? O sea, o comunicación, ¿no? Que es lo que conocemos. O sea, Bueno, yo sí, no sé el sí, sí. departamento de marketing, cómo trabaja y eso, ¿no? Pero sí que da la sensación de estos sectores, probablemente en los que
por conocimiento de la gente que hay dentro, es donde más quieres pesar, ¿no? Es decir, te es más fácil opinar sobre... ¿no? Es decir, te es más fácil opinar a lo mejor sobre fútbol, a la gente que está ahí dentro y que más toman decisiones o son más caras visibles, probablemente pues que a lo mejor no lo sé, de jardinería. Me lo invento, a lo mejor en jardinería sí se ponen más en manos de profesionales y un poco lo que pasa, ¿no? Tú tiendes a delegar en el que controla este tema, ¿no? O sea, no sé, yo no discuto con el médico temas de procedimientos médicos, ¿no? Te Claro, fías, claro, ¿no? claro. Entonces, delegas un poco en esa gente para temas médicos, delegas en el médico, ¿no? Pero a lo mejor en otro tema que sí que puede ser un poco más de conocimiento de todos, pues a lo mejor ahí sí que tiendes a... Sí que tiendes a... Uy, a ver, espera, no sé si se me ha ido la No, conexión. no, estás, perfecto. ¿Hola? Ah, vale. Estás. A lo mejor ahí pues sí tiendes a ser más intervencionista, más tal. Y bueno, pues yo creo que sí que Ujú. hay un poquito de eso, sí creo que hay. Sí creo que puede haber un poco de eso, ¿no? Pero yo creo que eso se corrige fácil, ¿no? O sea, es al final. Sí, tío. Además, un tío como Florentino, tío, no me jodas, que si me dices Es otro un poco cualquiera. hacer una especie, por lo que digo desde fuera, ¿no? Hacer una especie de auditoría interna y decir, oye, mira, pues si esto no funciona, hacemos una purga Otra general cosa. aquí, Sí, sí, una sí. purga general, habrá que valorar quién funciona, quién no, pero una purga general, se hace aquí una limpieza y ya está, y no pasa Total, nada. total. Y se traen otros nuevos, y si no funcionan, fuera, otros nuevos, ¿no? O sea, al final lo que tú quieres son profesionales, top, y ya está. Y punto. O sea, yo aquí no digo que tú te puedes traer un buen director deportivo, pero no significa que el director deportivo haga y deshaga a su antojo. Es decir, al final Florentino va a marcar o Florentino, el presidente que venga, va a marcar una línea estratégica en términos presupuestarios, del perfil de jugador, de no sé qué, que es un poco lo que hay ahora. Pues me gusta este tipo de jugador, estos parámetros, un poco el Excel, y tú lo que tienes que tener es ahí un tío que el Excel es este. Pues dentro del Excel tú eres el que decide este es bueno y este es no. Y si no, y si este es bueno o este es no, o sea, si este no, y si no son buenos, si empiezas a sumar los que no son buenos dentro de mis parámetros, pues te corto la cabeza y viene otro y que Y, hasta pu- y que pu- y punto, acierte. y punto, sí, sí. Oye, niño, Pero pues es verdad que aquí sí, pasa pues un poco al revés, pues que cada uno, pues yo creo que va un poco a la a su suya. bola, sí, sí. Aquí hay guerritas internas además de las que ya hablaremos y para mantener a la gente informada. Es verdad que tampoco sale mucho, evidentemente, y nosotros pues menos porque no somos periodistas, pero bueno, lo que salga lo iremos comentando. Oye, Marce, ya la ultimísima de sí o no, ¿eh? El Madrid pasa esta eliminatoria. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que sí. Es cierto que yo no voy a dar la piel del oso en este caso porque creo que el resultado es bueno, pero el Madrid no ha demostrado un nivel de consistencia hoy en día como para decir Para lo fiarse, ¿no? tengo ganado. No, Mm, no te puedes fiar, no te puedes fiar. O total. sea, el Madrid mismo, acuérdate la trufa que hizo contra el Chelsea, que ganó 1-3 ahí en Stamford Bridge y se vino a casa. Y Sí. todavía se fue a la prórroga. Pues estuve yo en el El, campo, el- el tú. año de la, de Aquel... la, Sí, de sí. la, de la 14. No, en el sentido de que simplemente no es un equipo que tenga la consistencia y la base competitiva suficiente para decir tal. Y el City, que yo sé que ahora es tal, el City es muy buen equipo, lo digo de verdad. El City yo lo he estado viendo y es muy buen equipo. Obviamente no es el City del periodo 18-24, no, pero es muy buen equipo. Es un equipo que juega bien, que tiene las cosas claras, que juega en casa. En su casa siempre ha sido un rival durísimo. Ahora, evidentemente, te llevas una renta de 3-0. Entonces, tú quieres creer que este Madrid Claro. Joder. debería ser capaz, aunque sea de meterle un gol, ¿no? Pero ¡Hostia! bueno, pero venimos un poco de ver Sí, sí. El Barça y el Atlético, que tampoco el Barça haciendo un partido brutal, con muy poquito, oye, por dinámicas y por tal, el pecheo y todo esto, llevas al otro equipo a un terreno pantanoso y complicado. Y claro, pues el Madrid tenemos que ver cómo responde. Yo quiero creer que el Madrid, que es un equipo con mucho amor propio, esto lo manejará bien, ¿no? O sea, que Mm. si encaja un gol no va a ser el tipo de equipo que se venga abajo y que le pese el miedo a perder, sino que lo va a afrontar como, oye, pues me han metido un gol, ya está, ahora tengo que meter otro, no hay problema, pero sí es cierto que, bueno, que, oye, pues que no está todo el trabajo hecho y que aún va a haber que pelear mucho. Total, total.
Pues niño, oye, que muchísimas gracias. Yo creo que queda una charla súper guapa. Hemos desgranado cositas del partido, algunos jugadores, etcétera, etcétera. Em, y bueno, si te hace, pues en la vuelta comentamos a ver lo que haya pasado. Esperamos que ya con vistas un poco al Bayern de Múnich, ¿no? Y a ver si se recupera algún jugador del puto Madrid también, que no vendría mal. Y nada, nene, que muchas gracias por aparecer, que ya sabes que tienes aquí legión de fans, que me alegro mucho. Te lo mereces porque además sabes un montón y a mí me encanta escucharte. Y nada, que un abracito y hasta la siguiente. Chao, chao. Sí, oye, pues hablamos, nada. Yo espero que se Mm. recupere gente, porque yo sí creo que el equipo, la gente está ahora como Mbappé, Bellingham. El equipo necesita gente. O sea, yo cuando lo dije el otro día, es verdad que no pensaba mucho en esta eliminatoria, pero dije, la baja de Rodrigo, la gente se la está tomando un poquito de coña, porque creo que Rodrigo está mal y que ahora es un jugador que no funciona, pero joder, necesitas jugadores así para tu rotación, para dar descanso. O sea, quiero decir que tú puedas a lo mejor ir al partido del Elche hoy, imagínate en unas condiciones más, y que descanse Vinicius, ¿no? O sea, o descanse Mbappé. O sea, necesitas gente, no puedes ir con la plantilla tan mermada. Entonces, ahora la gente, no, da igual si está Mbappé. Es que es absurdo, o sea, es tirarse piedras contra tu tejado. O sea, tú necesitas ganar titulares, ganar banquillo, ¿me entiendes? Entonces, necesitamos, hay un problema de salud y necesitamos recuperar a la gente. Eso es que es evidente. Totalmente, tío. Em, pues nada, eso. Nos emplazamos en la siguiente, Marce. Y un abracito, hermano. Chao, chao. Venga, un beso, chao, Chao. chao.